Muy buenas a todos. Vamos a aplicar la fórmula del teorema de Pitágoras que hemos visto en el apartado anterior y vamos a hacerlo para calcular ciertos lados de ciertos triángulos. Nos vamos a poder encontrar por lo general con un par de casos. El primero, que conozcamos, por ejemplo, los dos catetos y sin embargo desconocemos la hipotenusa. Lo primero que vamos a hacer es colocar la fórmula que ya sabemos, que sería que la hipotenusa al cuadrado, el lado más grande al cuadrado, tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, b al cuadrado más c al cuadrado. Aquí podemos identificar los elementos de b y de c, como decíamos en el vídeo anterior, como queramos. Podemos decir que, por ejemplo, a es la hipotenusa, esto siempre va a ser así, y que luego, por otro lado, tendremos que b puede ser, por ejemplo, el lado de 11 y c podría ser el lado de 14. O bien podríamos ponerlo al revés. Eso no va a alterar nada el cálculo de a. Vamos a decir que b es igual a 11 decímetros, lo colocamos por aquí, decímetros, y que c es igual a 14 decímetros. Pues aplicando esto solamente habrá que sustituir esos valores dentro de la fórmula. Los que conocemos son b y c, por tanto vamos a calcular a. A al cuadrado sería igual a la suma de 11 al cuadrado más 14 al cuadrado. Os pedí que os fuerais aprendiendo los cuadrados de los primeros números, aunque fuera. El de 11 sería 121 y el de 14 es 196. Cuando sumamos esto nos da que a cuadrado es igual a 121 más 196, que son 317. Es decir, que cuando queramos calcular a, lo único que tendremos que hacer será la raíz cuadrada de 317. Colocamos a igual a la raíz cuadrada de 317. Esto lo podremos hacer con la calculadora y la raíz cuadrada de 317 pues nos da 17,8. Entonces serían 17,8 y lo expresamos en la misma medida, que serían decímetros. Ya tendríamos calculada la hipotenusa. En el siguiente ejercicio conocemos la hipotenusa, pero nos falta conocer uno de los catetos, que sería el cateto C. Lo señalamos, este sería la incógnita, que sería C, y sabemos también que el lado más grande, es decir, la hipotenusa, vemos que el ángulo de 90 grados estaría aquí, es decir, que está compuesto de un cateto y del otro cateto. Vemos que siempre la hipotenusa coincide en el lado contrario del ángulo recto, ¿vale? Eso también es importante darse cuenta. Y aquí nuestra A sería 56 kilómetros en este caso, B sería 48, también en kilómetros, y C lo desconocemos. C sería lo que tuviéramos que calcular, lo que tendríamos que calcular, perdón. Entonces tendríamos lo mismo, que poner a cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado y sustituir los valores. El primero en este caso sería 56 al cuadrado, el segundo 48 al cuadrado, más c al cuadrado. Si tenemos que despejar c al cuadrado, tendríamos que pasar este restando hacia el otro lado. 56 al cuadrado menos 48 al cuadrado es c al cuadrado. Hacemos la cuenta, 56 al cuadrado menos 48 al cuadrado, y nos sale 832. 832 es igual a c al cuadrado. Por tanto, c tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 832. Si hacemos la raíz cuadrada de esto, nos sale 28,84 kilómetros en este caso. Y este sería el resultado del cateto cuando me falta. Si nos damos cuenta, antes no conocíamos la hipotenusa, simplemente teníamos que sumar estos dos datos, y ahora como lo que nos faltaba era uno de los catetos, el otro tiene que pasar restando hacia el otro miembro, ¿vale? Es la única diferencia. Hacemos ahora uno de los problemas propuestos por el libro, que sería el siguiente. Aquí viene descrito con mucho detalle, pero si nos fijamos directamente en el dibujo, vemos que claramente lo que nos está pidiendo calcular es la hipotenusa. Lo leemos de todas formas. Nos dice que se va a tender una tirolina entre dos árboles que se separan 12 metros. 12 metros es lo que se separan los árboles y estaría aquí el dato. El cable estará atado a 10 metros de altura de un árbol y a 1 metro del otro, ¿de acuerdo? Es decir, que la altura del triángulo, aquí sí nos tenemos que dar cuenta de que se está formando un triángulo rectángulo, que sería el formado por esta línea, el formado por la tirolina y el formado por este otro cateto de aquí. Lo único con lo que tenemos que tener cuidado aquí es que esta altura que acabamos de marcar no son 10 metros como aparece hasta el suelo, ya que esa línea se queda a 1 metro del suelo. Es decir, la diferencia, si de aquí a aquí tenemos 1 metro, pues de aquí a aquí evidentemente tendremos 9 metros. Y esos 9 metros es lo que mide el lado del triángulo, ese cateto de ese triángulo, ¿de acuerdo? Así que simplemente para calcular la L al cuadrado sabemos que L es la hipotenusa. Ya hemos visto que la L al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los otros dos catetos al cuadrado. Uno de los catetos mide 12 al cuadrado, más el otro cateto que serían 9 metros
9 al cuadrado. ¿Vale? Ya lo tendríamos ahí, que sería el lado al cuadrado es 9 al cuadrado más 12 al cuadrado. Yo lo he puesto al contrario, da exactamente igual, ¿vale? 9 serían 81, es decir, aquí habría que completar con 81, y 12 al cuadrado es 144. ¿Vale? Pues 81 más 144 es un total de 225, y la raíz cuadrada de 225 serían 15. La raíz cuadrada de 225 son 15 metros. Ya tendríamos cuál es la distancia del cable totalmente tensado. Además, nos hacen una siguiente pregunta, en este caso, que sería que cuál sería la longitud del cable si, además de colocarlo en tensión, necesitara un 10% más para atarlo a los árboles. Es decir, a la distancia que separa los dos puntos que queremos, que son 15 metros, nos piden también que le añadamos un 10%. Pues le añadimos un 10%, que sería el 10% de 15, recordamos que era dividir entre 10, el 10% de 15 es igual a multiplicar 15 por el porcentaje partido entre 100, que estos serían 1,5 metros. Si además de a los 15 metros le añadimos 1,5 más, pues el total sería la suma de esos dos. Son 15 metros más 1,5 metros, que son 16,5 metros. Este sería el resultado. Y si hacemos el siguiente, nos dicen que queremos salvar un escalón de 1 metro de altura. Vemos aquí que ese escalón tiene 1 metro, tal y como pone aquí. Para pasar con la carretilla, disponemos de un tablón de 2,6 metros. El tablón mide 2,6 metros, que es el que estamos señalando aquí. Bueno, pues nos piden que a qué distancia quedaría del suelo, es decir, lo que nos están pidiendo es un cateto de un triángulo rectángulo. Vemos que el triángulo rectángulo estaría compuesto de un cateto vertical, que sería este, otro cateto horizontal, que sería este, y luego la hipotenusa que está señalada en azul. ¿De acuerdo? Pues si lo que nos piden es un cateto, ponemos de nuevo la fórmula tal cual la hemos aprendido. Sería a cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Aquí sabemos que a es igual a 2,6. Que b podríamos llamarle, por ejemplo, al 1 metro, y que c no lo conocemos. El otro cateto sería el que no conocemos. Pues colocamos los datos. 2,6 al cuadrado tiene que ser igual a 1 al cuadrado más c al cuadrado. 2,6 al cuadrado menos 1 al cuadrado es igual a c al cuadrado. Hacemos 2,6 al cuadrado, lo podemos hacer con la calculadora, y serían 6,76. 6,76 menos 1 son 5,76. Y esto es igual a c al cuadrado. Por tanto, c es igual a la raíz de 5,76. Y esto nos da como resultado 2,4. Si os fijáis, cuando hacíamos este tipo de operaciones podíamos también tener una respuesta que fuera negativa. Serían menos 2,4 y 2,4 las posibles soluciones. En este caso no tendría sentido el tomar la respuesta negativa, porque no podemos tener un lado que mida menos 2,4 metros, o menos 2,4 centímetros, o menos 2,4 lo que sea. ¿De acuerdo? Siempre tendremos que quedarnos con la respuesta positiva. Ya con esto terminaríamos el vídeo, y el resto del tema lo vamos a hacer en clase haciendo problemas. Así que ya nos vemos en clase para seguir trabajando.